Buenas noches para todos los hombres de valor y también muy buenas noches para todas las personas que nos siguen en YouTube. Tremendamente complacidos con la aceptación que ha tenido nuestra producción. No sabíamos que íbamos a tener este resultado. Hemos alcanzado ya las 9.800 vistas con las producciones que hemos hecho y esperamos poder atender cada una de las inquietudes que nos presentan. Hoy vamos a tener un capítulo que es el capítulo 15 que presenta Fernando Barberi y al final del capítulo, como este capítulo realmente es un capítulo relativamente corto de 8 versículos, pues vamos a tener un tiempo suficiente como para poder aclarar las preguntas que se nos han quedado ahí en el tintero, como decimos popularmente. Entonces, hoy tenemos en este capítulo 15, como siempre, los personajes los menciono. Estamos hablando de los 7 ángeles, estamos hablando de las 7 plagas. En algunas otras versiones bíblicas, como Dios habla hoy, las plagas se conocen como calamidades. Estamos hablando de los que habían alcanzado la victoria. No dice cuántos han alcanzado la victoria. Por un momento pensé que eran los 144.000, pero no, es una temática distinta, aunque es una temática victoriosa. Hace una alusión a Moisés, muy importante ese tema, con el tema que tiene que ver con la referencia al cántico, menciona al Cordero y por supuesto a Dios. No se nos olvide jamás de los jamases que durante este apocalipsis hay muchos protagonistas, pero el gran protagonista de este apocalipsis es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a Giovanni Castro, para que nos dirija en oración y luego la presentación de Fernando Barberi. Las preguntas las hacemos al final. Si quieren, Fernando Barberi nos dirá si quieres que lo podamos preguntar en la mitad, interrumpir. Alzar la mano es la mejor manera. Yo le puedo dar el cambio porque tengo la visual completa de todos, si lo quieren hacer físicamente, levantando la mano o virtualmente. Entonces, Gio, por favor, nos diriges en oración. Ok, Padre, buenas noches, Señor. Agradecido contigo por este día que nos permitiste caminar sobre esta tierra, Señor. Te damos la bienvenida a esta reunión, Espíritu Santo, y te pedimos que tú seas como cada martes, Señor, hablando a tu pueblo, Señor, a tus hijos que están aquí, Señor, que queremos aprender, compartir y ver, Señor, ante nuestros ojos la evidencia, Señor, de lo que tú le regalaste a estos hombres tuyos, Señor, hace más de 2000 años. Señor, permítenos en esta noche tener la sabiduría que venga de ti, Señor, para poder también explicar aquellas inquietudes que vengan a los corazones de aquellos que nos están viendo. Bendecimos al pastor Fernando, Señor, y gracias por su vida y gracias por su tiempo y por cada uno y cada martes, Señor, que le ha dispuesto para poder compartir con cada uno de nosotros. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta noche. Amén, amén y amén. Amén. Buenas noches, Pastor, amados hombres de valor y todas las personas que nos van a ver a través del canal de YouTube. Vamos a hacer un capítulo muy corto, pero podemos ampliar un poco, empezando desde el capítulo 14 y haciendo una síntesis de lo que estaba sucediendo antes de que el cielo se abra para esa señal del capítulo 15. El capítulo 15 tiene un título que se llama La última revelación y también la preparación para el juicio final de las copas de la ira. Hemos venido hablando sobre el Apocalipsis, que es la gran revelación, y Dios es un Dios de amor, pero en su justicia, el hombre pecador tiene que llevar las consecuencias, y cuando Dios obra en justicia, es porque viene un cielo nuevo, una tierra nueva, un milenio, y la iglesia, los que creen en el Señor, de todas las naciones de la tierra, van a estar con Él por la eternidad. Entonces, quiero retomar en el versículo 13 del capítulo 13, una frase que es muy significativa para todos los que somos estudiosos de la palabra de Dios y para los que están entrando a conocer las cosas de Dios. Dice, bienaventurados, dichosos, felices, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Aquí me dice la palabra de Dios que para Dios la muerte de sus santos es muy apreciada. Y la Biblia nos dice que Dios no quiere que el impío perezca, sino que proceda al arrepentimiento.
porque Dios no trajo al hombre a condenarlo, sino a que viva para él, y por eso entregó a su Hijo, Jesucristo. Pero es necesaria la revelación. Este libro escatológico, el Apocalipsis, nos dice lo que está por suceder. No ha sucedido, pero debemos de ser bienaventurados. No importa que muramos antes o en medio o en la gran tribulación, tenemos creencias nosotros que vamos a ser arrebatados de antes de esta gran tribulación que se va a desatar desde el capítulo 15 y 16, pero lo importante es cómo está nuestra vida delante de Dios. Termina el capítulo 14 hablando sobre la tierra es cegada, y versículo 14 nos muestra que he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Ese Hijo del Hombre es Jesús, título mesiánico, el Hijo del Hombre, 100% divino, 100% humano. Y Él tendrá el juicio a todos los hombres. Él es el gran Señor y es el Salvador. Así que Él es el que tiene en la mano una hoz, pero en su cabeza estaba la corona de oro que fue coronado después de la resurrección al subir a los cielos y recibir toda gloria, toda honra del Padre y de todos los ángeles que estaban en la presencia de Dios. Esa hoz tenía en la mano una hoz aguda, significa que la tierra va a ser cegada, va a ser cortada por algo. Inmediatamente después nos explican que son 3 ángeles que van a meter, porque la hora de la siega ha llegado, porque ya la tierra está madura, o sea, la maldad ha llegado al límite. Y en ese momento ya está en vigencia el ministerio de la Trinidad satánica, del dragón, el falso Cristo y el falso profeta. O sea, lo que imitan a Dios. O sea, ya llegaron al punto que ya Dios, como está escrito proféticamente, que serían 7 años y estamos en la mitad de la tribulación, entonces el tiempo que va a llegar. Y esta gente que está aquí, que están siendo dominados y están sellados por la bestia, como lo dice también la palabra de Dios en el capítulo 13, el versículo 81, el versículo 18, que los hombres fueron sellados, los que aceptaron la bestia, pues esos hombres van a pasar este tiempo de hoz y de cosas de dificultades. Termina el capítulo 20 diciendo que fue pisado el lagar, fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Igual como Cristo sale de la ciudad y va al monte de los olivos y lleva el juicio de Dios sobre el pecado, y para que los que creemos en ese juicio redentor, esa muerte vicaria de Cristo en la cruz del Calvario, pues somos salvos. Por eso la iglesia no va a pasar por este proceso que arranca ahora en el capítulo 15, porque la iglesia, el juicio ya llegó sobre Cristo, y los que somos cristianos o los que están para recibir a Cristo están en la última oportunidad de ser salvados por la bendita sangre del Señor. Así que entramos ahora sí a los ángeles con las 7 plagas postreras. Ahora, el capítulo es tan corto que yo voy a leer los 8 versículos y vamos a entrar a analizarlos uno por uno. Por favor, síganme. Yo tengo la Reina Valera 1960 la versión y voy a leer, dice así: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y la imagen y su marca, el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá,
oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios serán manifestados. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a las 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Es un capítulo el más corto del Apocalipsis y es la preparación para la justicia divina de Dios. Dios es un Dios santo, y si no castiga el pecado, pues entonces su justicia queda en entredicho. Pero la justicia de Dios se manifestó primeramente, el justo por los injustos. Jesús murió por cada uno de los que creemos en él. Aunque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, Jesús no murió por todo el mundo, sino por los que creen en él. Porque aunque él murió por todo el mundo, no todos lo van a aceptar. Por eso, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y morir en el Señor es tener a Cristo en el corazón, ser obediente a su mandamiento. Si eso no se acepta, pues entonces vamos a pasar, o esa persona va a pasar por este periodo de la gran tribulación. El versículo 1, entremos entonces a analizarlo. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. El apóstol Juan está en la isla de Patmos, y yo quiero contarles que el apóstol estaba en esa isla, en una isla prisión, donde habían colocado al frente un mar tenebroso, donde él no podía salir de ahí, estaba completamente sentado. Y él veía ese mar que era sinónimo de inestabilidad donde él estaba, y ahora el Señor le va a dar una visión para confortar a su amado apóstol, a Juan. Dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Dios le permite ver a 7 ángeles, que es el número 7, habla de completar, de la perfección. Y al hablar de los 7 ángeles, nos dice que este es el último juicio, el definitivo. Ya no, después de las 7 copas de la ira, ya no hay más juicios. Aquí se termina el juicio de Dios. Y es un juicio divino, porque nos dice que los 7 ángeles tenían en las plagas, y era consumir la ira de Dios. O sea, es algo divino. Seguimos adelante. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. La palabra mar ya no es ese mar inestable que había visto Juan tanto tiempo, hasta el día que el Señor le muestra la revelación, sino que ve un mar de vidrio, algo hermoso, precioso, que está con fuego. Quiere decir que el Señor está mostrando donde va él a habitar de aquí para adelante, donde va a estar él, que ya es un mar de vidrio donde está apacible, ya no hay inestabilidad, hay amor, hay transparencia, está la presencia de Dios. Y el fuego está hablando de, es como la gente que pasó por la gran tribulación, que dio su vida, que pasó por el fuego, y que tiene que ver con la redención, el fuego, el cobre. Entonces ahí está viendo eso. El final, cuando en Mateo capítulo 3, versículo 11, Juan el Bautista le dijo a los que estaba bautizando, yo bautizo con agua, pero viene después de mí uno que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Está hablando de ese fuego divino que todo
lo purifica, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre la imagen. O sea, este versículo específicamente es para los que han pasado la gran tribulación y en victoria no se dejaron sellar ni siguieron a la bestia, ni siguieron las indicaciones, prefirieron morir y por eso están ahora en la presencia de Dios. Dice, habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. ¿Cómo se alcanza la victoria sobre la bestia y sobre la imagen? Una sola forma, no apostatar, no adorar, no postrarse. Jesús nos lo demostró en el monte de la transfiguración, en el monte de la tentación. Al Señor tu Dios adorarás y a eso lo servirás y no vas a postrarte delante de nadie. Esos hombres, esas personas fueron victoriosas y no se dejaron ni colocar la marca ni el nombre de pies sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ahora, ¿qué estaban haciendo ellos? Celebrando una victoria con las arpas y estaban en la presencia de Dios. Nosotros tenemos que ir a remontarnos a la historia en Éxodo capítulo 15 y en Deuteronomio, es el cántico de Moisés, cuando ellos salen de Egipto y cuando cantan delante de Dios. O sea, la alabanza y la música y la adoración es una victoria para el pueblo de Dios. Es una victoria que cantemos, que alabemos, y aquí lo vemos delante de Dios con arpas, con instrumentos de música. Así que debemos cantar, como dice el Salmo 150, con arpas, con salterios, con címbalos, con gritos de júbilo, con danza, porque nuestro Dios reina y nos ha dado la victoria sobre unos enemigos que querían destruirnos completamente por el solo hecho de ser hijos de Dios. Versículo 3 habla de cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, que ya les dije está en Isaías y también está en otras, por ejemplo, en Crónicas también está, o en Deuteronomio, perdón. Pero sigamos adelante porque hay otro cántico. Está el cántico del Cordero, diciendo, el cántico del Cordero es cuando él vence en la cruz. Y la parte más hermosa en este capítulo 15 es ese cántico. Yo recuerdo cuando comencé a conocer la palabra de Dios hace 41 años, que cantábamos en la iglesia, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán y te adorarán. Ese canto está en el corazón de nosotros los redimidos. Y ese canto está para todas las personas porque esta es la última oportunidad, es la última revelación que Dios le entrega a su pueblo antes de que llegue ese momento de la gran tribulación. Estamos caminando en los antecedentes de la gran tribulación. Estamos viendo las señales que nos ha escrito Mateo y todo el libro de Apocalipsis, los terremotos, las guerras, las formas como se está levantando el mundo. Estamos viendo tifones, huracanes, el mundo está agitado, el cambio climático, el sol calentando a unas dimensiones. Hay miles y miles de señales que no verlas sería no tener una conciencia. Ahora, ¿por qué el hombre no las ve? Porque la conciencia está cautivada por el espíritu que gobierna en los aires. Pero por eso la palabra de Dios nos trae el evangelio eterno, que fue el que predicamos en los capítulos anteriores, donde un ángel levantó el evangelio eterno para que las gentes vinieran y dijeran, Señor, eres todopoderoso. Pastor Ahora, Fernando, Rafael Tello levantó la mano, creo que tiene una pregunta en este momento. pero yo quisiera al Sí, final, Alfonsito. Ok, está bien, dale. Entonces al final. Alfonsito, al final. Ok, listo, al final. Entonces, en los capítulos del 5 al 8, vamos a encontrar lo más maravilloso. ¿Sabes qué es lo más maravilloso? La gloria y el poder de nuestro Dios.
Y lo vamos a ver. Cada que el Señor inauguraba algo, el tabernáculo venía su gloria. Inauguraba el tabernáculo, el templo que hizo Salomón, venía su gloria. Ahora, en este momento, vamos a ver una gloria del Señor tan maravillosa. Y después de que los ángeles salgan, mira lo que va a pasar. Después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Aquí tenemos que detenernos, porque si está hablando del templo y del tabernáculo, está hablando del pueblo de Israel, porque el único pueblo que tiene templo, que tiene tabernáculo, es el pueblo de Israel. Así que este es un mensaje directo para el pueblo de Israel, que va a quedar en esos tiempos angustiosos de la gran tribulación. Claro que estarán muchas naciones gentiles, pero este mensaje es directo al pueblo del templo, el tabernáculo del testimonio. El tabernáculo fue visto en los cielos para que hicieran la figura del tabernáculo en la tierra, que fue inspirado a Moisés para que lo hiciera exactamente como lo estaba viendo en el cielo. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Aquí me confirma que es una voluntad divina. Lo que viene ahora es la voluntad de Dios para quitar, para erradicar el pecado del hombre. Hay 2 formas del juicio de Dios. Esto me llamó mucho la atención cuando lo vi. Hay 2 formas en que Dios trata con el juicio, con el pecado. La primera, trae a su hijo a morir en una cruz y se hace maldito por nosotros, maldito todo el que es colgado en una cruz. Y el que reciba a Cristo y crea en su sacrificio será salvo. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Primera forma. La segunda forma es cuando el hombre ha despreciado al Señor y entra en ese proceso de la gran tribulación y hay rebeldía y hay obstinación en su corazón, entonces viene la gran tribulación. Y en la gran tribulación, muchas personas reconocerán, y del pueblo de Israel, muchos sabrán que era el Mesías, que era Dios. Y entonces esa será la segunda forma de traer el juicio. Pero los que no aceptaron a Cristo sufrirán la pérdida por la eternidad. Dice que del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Cuando uno va a la palabra de Dios, se da cuenta cómo los levitas se preparaban para hacer las ceremonias en el tabernáculo. Uno los ve vestidos hermosos con lino limpio, resplandeciente y con cintos en el pecho. Y así el Señor muestra a estos ángeles que están ahora prestos a derramar las copas de la ira de Dios. Por eso este capítulo es el final porque después, cuando ya capítulo 16, 17 y 18, la situación es la segunda semana del tiempo del Apocalipsis, la segunda parte del Apocalipsis, y aquí en este momento el Señor está juzgando al anticristo y al falso profeta y a todos aquellos que siguieron las marcas de la bestia y lo permitieron. Versículo 7, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Nuestro Dios vive eternamente y nosotros debemos de servirle al que vive, al viviente que nos ve. Hay preguntas sobre quiénes son los 4 seres vivientes que tienen figuras. Estuve estudiando y sabes qué dice un gran escritor, una persona que es exégeta en la Biblia, dice, esto no está dado a conocer al hombre, el hombre no lo puede entender. Hay cosas del cielo, los serafines, los querubines que no entendemos y estas 4 seres vivientes no nos ha dado el Señor la comprensión. Así que entrar en especulación no puede ser bien. Uno de los 4 seres vivientes es un ángel, es una persona, es un ser viviente que tiene un propósito, estar cuidando y alabando y adorando la santidad de Dios, como los querubines. Dio a los 7 ángeles, o sea, tenían autoridad de parte de Dios para entregar las copas de oro.
Imagínense la autoridad de estos seres vivientes. Y uno de ellos le entrega a los 7 ángeles las copas que ya están preestablecidas de antemano por el Cordero de Dios para que venga y desate la ira de Dios sobre la tierra y sobre otras cosas que yo vi muy interesantes es que el anticristo va a tener una zona geográfica exacta, aunque va a gobernar en el mundo, él va a estar en un sitio específico en el Medio Oriente, donde va a tener su zona de influencia. Sobre ese lugar caerá absolutamente todas las 7 plagas, como cayeron sobre el faraón y sobre Egipto las plagas cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto en el Éxodo. Muy bien. Entonces, esas copas vienen llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. El versículo 8, mis amados, para mí es el más maravilloso. Y les voy a decir por qué. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiera cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Hay una escritura maravillosa en Isaías capítulo 6. Si me acompañan, por favor, Isaías capítulo 6, uno de los grandes profetas de Dios tuvo una visión, el llamamiento a Isaías. Dice el capítulo 6 de Isaías, para que nos demos cuenta que esto que va a suceder en el cielo, ya lo pudo ver un profeta. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, está el cántico en los cielos en forma permanente y eterna. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los juiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La gloria fue manifestada para el profeta. Y aquí en el versículo 8 de Apocalipsis dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Cuando la copa de la ira, las 7 copas empiezan a caer, desde el capítulo 16 lo vamos a ver, el cielo, el trono de Dios estará con una nube espesa y nadie podrá entrar y salir porque se están ejecutando los juicios del gran día de la ira de Jehová. Ahora, yo quiero leer para terminar el versículo 2 nomás del capítulo 16. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente. ¿Sobre quién? Sobre los hombres que tenían ¿qué? La marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ahí nos deja claro que por haber despreciado a Dios, por haber entrado en una relación idolátrica con la bestia, con el falso profeta, vienen las consecuencias. Pero quiero decirles algo, mis amados. No nos quedemos con toda la simbología. Vengamos al Señor. Es el tiempo de hacerlo. ¿Por qué no aceptamos lo que Él nos dice? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué no empezamos a vivir hoy para el Señor? ¿Por qué no le entregamos el corazón? ¿Por qué no aceptamos su sacrificio? ¿Por qué no aceptamos ese amor tan maravilloso? Ese juicio del Padre sobre Él, esa posición de Él al tomar nuestra posición y llevar nuestro pecado. ¿Por qué no nos acercamos en humildad y mansedumbre y le decimos, Señor, aquí está tu siervo, perdóname, me he apartado de ti impíamente, y no por miedo a la gran tribulación, sino por aceptación de ese amor tuyo por mí en la cruz del Calvario? Yo quiero, Señor, recibirte como mi Señor y como mi Salvador y estar contigo por la eternidad. Gracias, Señor. Amén.
Bueno, mis amados, ahora sí, preguntas, abran los micrófonos. Ahora sí, vamos, Rafael. Abre tu micrófono, Rafa. Sí, no, solamente, digamos, aclarar, pues más que aclarar, es que así como en alguna oportunidad el, la tierra o la humanidad es, desapareció por agua, acá podemos ver que va a ser es por fuego. Pero van a haber otras plagas. Ahorita en el capítulo 16 vamos a ver, van a haber otras plagas y muy fuertes. Van a Sí, haber unas llagas, van a haber ríos con agua, van a haber ríos con sangre, perdón, con mares con sangre, ríos con sangre. O sea que el fuego va a caer literalmente, pero hay otras 7 plagas. El Señor nunca dijo que no iba a volver a tratar con el hombre. Yo nunca más volveré a inundar la tierra, pero el juicio tiene que llegar, porque es un acto de la justicia de Dios. Y entonces el Dios Santo derramará su ira para poder establecer el cielo nuevo y la tierra nueva donde more la justicia y donde sus redimidos estemos con él por toda la eternidad. Esa es la idea. Doctor Jorge Nayib. Eh, Pastor, quiero que me diga cuando el segundo ángel tira la hoz sobre la tierra y la vendimia se produce y todos somos pisados como uvas, o pues los que quedan son pisados como uvas. Y dice que hasta los frenos de los caballos serán pisados por más de 1.700 estadios. Los más de 1.700 estadios se refiere a años o qué simbología tiene en tiempo. No, eso es una cantidad, pero ahí tú no te puedes involucrar en eso, porque tú no vas a estar ahí. No. Es que te involucraste porque dijiste que íbamos a ser pisados. No, ahí está hablando de la maldad, del hombre que no aceptó. La iglesia de Dios no va a pasar por la ira. Los que, como dice Isaías, antes del capítulo que leíste, los que llaman a lo malo bueno, Ajá. Los que actúan de manera distinta, los que ven el amanecer en vez del atardecer y los que creen que la oscuridad es luz. Habla muy claro también Isaías sobre eso allí. Sí, hermano. Entonces, el lagar de la ira, en Isaías 63:3, está muy claro ese lagar, Isaías 63:3. Miremos un momentico. Sí, aquí está. ¿Lo tienes ahí? Isaías 63:3, ¿lo lees? 63:3. 63:3. Ok, un segundito. Mira, dice, he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Lo pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Mira lo importante esto. Jesús derramó su sangre por ti y por mí. Pero cuando él pise el lagar de su ira, la sangre de las personas va a manchar las ropas del Señor. Qué tremendo eso. Hoy estamos para recibir su misericordia, su perdón, su sangre, su sacrificio. Pero si no lo hacemos, nos burlamos de Dios, le volteamos la espalda, ¿qué va a pasar? Mira lo que dice, cuando él pise la ira, los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y en el año de mis redimidos ha llegado. Los redimidos, ya llegó la redención, pero cuando la iglesia parta con el Señor, que está lavada con la sangre del Señor, ahora viene el día de la venganza para los que no aceptaron su sacrificio. Sí, señor. Está claro. Sí. Álvaro. Muy buenas noches. Me hicieron una pregunta y la quiero hacer. Los que somos levantados y los que se quedan y los que van para el infierno, ¿quedan con memoria, el cerebro, quedan con el sentimiento de que duele algo, de recuerdos? Entonces es una pregunta muy sabia la que me hicieron. Vamos a tener memoria.
Alvarito, permíteme, Pastor Fernando. No, perfecto, usted es el hombre clave, hágale, pastor Dios. Mire, Alvarito, eso es lo mismo para las personas que parten a la presencia del Señor en este instante. Sería injusto que tú partieras y llegaras a la presencia del Señor y en determinado momento te acordaras o tuvieras tristeza de las personas que estás dejando y las personas que se están quedando atrás y todo. No, no, no. Cuando tú llegas al Señor, tú naces de nuevo y tienes una nueva vida, una nueva... todo está arriba, es nuevo. Porque imagínate, si tú te vas para allá, pues y ahora me quedo yo pensando, pobrecita mi señora, pobrecito mi papá, pobrecito este, pobre. ¿Tú te imaginas? O sea, eso no sería una tener una paz eterna, no, estarías atormentado por los que se quedan. No, no, en el momento que tú partes y se te vuelve una amnesia todo lo que vivías. Ahora pasas a estar en la presencia del Señor. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Realmente tú... También, para su pueblo, nada. Ok. Sí, hay un nuevo comienzo, nueva vida, y es una nueva vida. De hecho, muchas de las personas que han tenido esta experiencia, siempre que regresan, ¿no? Siempre se encuentran con las personas siendo jóvenes, no siendo viejas, y se encuentran en un estado totalmente restaurado, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay nada. ¿Sí me entiendes? Y hay pasajes bíblicos, yo te voy a mandar una enseñanza muy linda que tengo sobre eso, ¿no? Para que se la puedas responder a la persona que tenga. Y hay algo que quería comentar también, y es que cuando habla de que del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, pues estos ángeles, como decía el pastor Fernando, traen el juicio de Dios, y eso significa que ellos salen directamente del templo celestial, de la presencia y del trono de Dios. Y también es bien importante lo que hablábamos del humo. En Éxodo 40:35, para terminar de aclarar también esto, el templo, lo del humo, dice, y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y es complementando lo que estaba diciendo el pastor Fernando. Y al igual, estas copas y la nube y la gloria de Dios y su poder, esto es sobre lo especial de la presencia de la gloria de Dios, aún en medio de ese cuidador que va a estar pasando. La gloria de Dios se manifestará ahí. Y para que todos entendamos que todo este proceso que se está dando, nosotros hemos sido arrebatados. Yo estoy seguro que voy a ser arrebatado. Y todo esto es... Acuérdense que van a ser 2 eventos que los hablamos en algún momento. Encuentro que vamos a tener en los cielos con el Señor los que somos arrebatados. Y después va a venir el juicio del trono blanco, que son 2 cosas totalmente diferentes. Yo no sé si vale la pena volver a explicar eso, Pastor Fernando, para que lo puedan entender y lo podamos entender perfectamente. Van a ser 2 cosas totalmente diferentes. Pero en el momento que la iglesia es arrebatada, en el momento que la iglesia es arrebatada, la pregunta que tenía John Heber, en el momento que la iglesia somos arrebatados del planeta Tierra, en ese momento se desata sobre la Tierra una tribulación cual nunca la ha visto este planeta, ni ningún ser humano la ha visto. Y ahí es donde empieza a ocurrir todo este tipo de cosas que estamos empezando a entender a partir de Apocalipsis 15, 16, 17. Sí, Pastor Fernando, sí. No, maravilloso. Hay el tribunal de Cristo y el juicio del trono blanco. Y en el capítulo 19, en la cena de las bodas del Cordero, dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, o sea, arrebatados y esperar al Señor en el aire. Y me dijo, estas palabras son verdaderas. ¿Qué va a pasar en la cena de las bodas del Cordero? Vamos a recibir y vamos a ser recompensados por lo que hicimos en la obra. No vamos a ser salvos, ya somos salvos. Es la recompensa por lo que logramos en el ministerio del Señor. Pero también unos van a perder porque vivieron, pero no trabajaron para el reino de los cielos. Fueron salvos, pero llegaron con las manos vacías. Entonces, la gente que tiene al Señor, pues será llevada en el rapto. Pero los que se quedan, ahí sí está la cosa grave porque viene el juicio del trono blanco y ahí está el gran problema. Que ya lo ve después del capítulo 20, el juicio del trono blanco está en el capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, delante de él huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Oiga esto, y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios.
Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno por sus obras, porque no aceptaron la obra de Cristo. Entonces, ahora, por la obra que hicieron, y como fueron obras de maldad, porque nunca creyeron en el Señor. Y no fueron También, hallados en el libro de la vida. entonces, ahí están los dos, el tribunal de Cristo y el juicio del trono blanco. Antes de darle el cambio a Omar para su pregunta, quería destacar que teníamos una misma percepción acerca de la simbología con la exposición del pastor Fernando esta noche, y es con respecto a la simbología, ¿no? La simbología no debe distraernos de que Jesús está vivo y es nuestra luz viviente. Les dejo esa frase bien importante. La simbología no debe distraernos de que Jesús está vivo y es nuestra luz viviente. Ahora sí le doy el paso a Omar Barberi para su pregunta. Claro que sí. Bueno, yo ahorita que una pregunta de que si vamos a tener mente alguna, entonces la palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser seres espirituales, ¿cierto? Y al ser seres espirituales pues no vamos a tener cuerpo, o sea que no vamos a tener nada de cerebro ni nada, solo espíritu. Pues entiendo yo, entonces, ¿cómo será eso? Pues cerebro no vamos a tener, como decía el pastor. Entonces nos llevaríamos todo eso para arriba a pensar y no sé, no habría como lógica de estar pensando por ahí y ya estamos muertos, que vamos, lo importante es que partamos con Dios y que todo lo que quedó aquí en la tierra, aquí se quedó y vamos a vivir en espíritu, en la presencia de Dios. Otra pregunta que yo no puedo entender, y se lo digo con todo el respeto porque yo no puedo entender, la gran tribulación van a quedar gente y esos son los que van a después a estar con el Señor. La verdad que yo no he podido entender, llevo muchos años en el Evangelio y no he podido entender eso. Después de la gran tribulación va a quedar gente en la tierra que son los que el Señor va a redimir, no he podido entender eso. Yo le diría, la primera, se la contesto yo, y es que Jesús, cuando está hablando acerca de, en aquella parábola, aquella situación en la cual el hombre está, la mujer se ha casado con 7 maridos, y le preguntan con cuál va a ser, con quién lo va a reconocer en el cielo. Entonces dice que en el cielo todos vamos a ser como ángeles, no somos personas, porque dices, claro, o sea, ¿qué somos? ¿Qué somos en el cielo? En el cielo seremos como ángeles, dice Jesús. Jesús lo contesta claramente. En el caso del matrimonio que se ha realizado por 7 veces, ¿a quién va a reconocer como pareja si se ha casado 7 veces? No, seremos como ángeles, es lo que tenemos que entender por ahora. Ahora sí, la segunda parte de la pregunta para el pastor Fernando. Primera de Corintios capítulo 15 habla sobre la resurrección de los muertos, y específicamente el versículo 41 de Primera de Corintios 15 dice: una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, lo que usted dijo, Omar. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también se ha escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el posterior Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino el animal, luego lo espiritual. Así que nosotros vamos a tener una vida espiritual totalmente vivificada, diferente a lo que estamos viviendo hoy en lo material, porque vamos a ser glorificados. Romanos 8:28 lo dice, que vamos a ser glorificados. Con relación a la primera pregunta que había hecho Omar, se la complemento. Es la respuesta, otro pasaje bíblico. Jesús le responde a los saduceos que los saduceos no creían en la resurrección. Acuérdense que los fariseos sí, los saduceos no. Y entonces en ese momento le responde en Mateo 22:30. Jesús responde a una pregunta de los saduceos sobre la resurrección diciendo: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como
los ángeles de Dios en el cielo. Amén. Voy con John Wilson. Bueno, gracias. Pues tengo una palabra donde después de la transfiguración, de la transformación, porque todos seremos transformados, eso no implica que vamos a dejar de pensar, ni de hablar, ni que vamos a dejar de hacer una cantidad de cosas. Es que ya cuando estamos en el plano espiritual con Dios, pues somos seres pues puros también, porque ninguna cosa inmunda entrará allá, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de pensar o de hablar o de cantar o de tener unas funciones mentales superiores como las que tenemos, pero llenas de pureza para seguir exaltando y alabando a Dios. Amén. Eh, Me llama mucho la atención y quería glorificar a Dios en esto. Cuando dice, después de estas cosas, miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Estaban en una tremenda reunión, nuestro Dios, los 7 ángeles y al parecer los 4 seres vivientes también. Y salen del templo, se abre el templo y salen los ángeles que tenían las 7 plagas, ¿sí? Pero dice que uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Los 4 seres vivientes, como nos explicaba ahora en Isaías, pues también decía el pastor Fernando que pues a veces no es bueno como profundizar tanto en esas cosas, pero resulta y sucede que estos 4 seres vivientes también los relaciona Ezequiel en el capítulo 1 cuando descienden lo que hoy llaman platillos voladores, desciende rueda sobre rueda y descienden los 4 seres vivientes y describe unas características propias de seres que ya han sido pues transformados, transfigurados también, y que han estado con Dios por la eternidad. Los 4 seres vivientes que vio Ezequiel, los vio Isaías, y ahora están también en Apocalipsis en el juicio final, en el derramamiento de las 7 copas de la ira. Y dan unas características, y son características que son semejantes, porque Ezequiel dice, vi y era semejante, y esa semejanza era una semejanza pues de seres celestiales. Y hay unas características de esos 4 seres vivientes que se relacionan con las caras de ellos, porque los describe como con cara de águila, con cara de cordero, de animal manso, de león, y resulta de que esas características se relacionan es con cualidades que Dios tiene también, y ellos tienen esas semejanzas también, que son la sabiduría, el poder, el amor y la justicia. De esos 4 seres vivientes que son 4 querubines con estas características. Es un estudio que está relacionado con Ezequiel, con Isaías y con ahora Apocalipsis. Ese era como la clarificación que quería hacer. Si estoy equivocado en algo, alguien también sabrá pues orientar. ¿No? Y Apocalipsis capítulo 4, versículo 6 habla de esos seres vivientes. Pues no, perfecto, Wilson, perfecto. Son seres espirituales que Dios creó, que tienen una semejanza a algo y que denotan lo que tú dices, una característica del creador, de nuestro Dios. En las preguntas de YouTube ya queda respondida esta, porque habían considerado a alguien que de pronto o preguntaba si los 4 seres vivientes podrían ser los 4 grandes evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y no hay ninguna razón para creer que estos 4 seres vivientes sean los 4 grandes evangelistas, porque especialmente por el versículo 7 del capítulo 15 del Apocalipsis que leímos hoy, ¿cierto, Pastor Fernando?
Claro, Ah, porque son seres que han estado, como dice el hermano Wilson, y lo vio Isaías, ujú. con el Señor, y fueron creados para una misión específica de Dios, para Dios. Ok. Ok. Este capítulo, no sé si hay alguien que levantó más la mano o no. Quería compartir eh, una hoja de la Biblia que nos compartió Giovanni, que nos la explique, porque este capítulo, digamos, cuando uno encuentra diferencias en la interpretación, también tiene que ver con las posiciones que tienen que ver con las visiones del milenio. Entonces la voy a mostrar para que la podamos, Y colócala ver. en el chat. Está aquí, espérate un momentico, es esto. Es esto. Creo que ahí la pueden ver. Esa es las tres visiones, son los puntos de vista. Esta es la Biblia, ¿cómo se llama, Gio? La Biblia, No se está viendo, no se está viendo. Va a la ¿no, Biblia de las Américas. no se ve bien? No, no se ve, no se ve. Oh, entonces definitivamente no nos sirve. Está muy pequeña la letra, sí. Está Pero pueden pequeña. magnificar, se puede magnificar con los dedos. Ok. Ah, sí, uno la puede ampliar. Puede Ahí lo, ampliarse. ahí lo alcanza a ver o no. Sí, 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 perfecto. Eso es lo que quiero mostrarles, el texto. a Puntos de milenio. Listo, vista. listo, ok. Explícalo, Son Pastor tres, Guido, te explícalo las tres leo, puntos. que la tengo aquí en letra bien grande. Era, Son tres, Amilenial. a ver, tres posiciones y entonces Gio nos Ajá. las explica. a milenio. Tres posiciones, cada uno puede tener, es la millennial, que interpreta el reino de Cristo en forma alegórica y rechaza el reino literal de los 1000 años. La La postmillennial tierra. sugiere que Cristo volverá cuando concluya la época milenial y la premillennial, que es el arrebatamiento pretribulación, Cristo reinará literalmente sobre la tierra por 1000 años. La iglesia es llevada antes de la La gran gran, tribulación. tribulación. Ok. Alfonsito, realmente pienso que está tan bien explicado ahí que poder añadir algo más Sí. no tiene mucho sentido, ¿cierto? Son las tres posiciones que hay en torno a lo que se habla del milenio. Los que creemos en el Señor y los que creemos no somos premilenianistas, que somos los del arrebatamiento y la pretribulación, donde el Señor va a estar reinando literalmente sobre la tierra 1000 años y va a ser y es más, está en de Pastor Fernando el Apocalipsis, donde habla, creo que es el capítulo 21, el último que habla sobre el milenio. Pero yo le El traía capítulo 20. 20, yo les traía 20. una gran inquietud y una gran pregunta. Sí. Yo considero, o sea, yo veo esta interpretación, me parece más que mi visión es amillennial, porque interpreto que el reino de Cristo en forma alegórica rechaza el reino de los 1000 años. Me parece que los 1000 años, o sea, que esperar a 1000 años o que esperar a que la iglesia o que Cristo reine en la tierra por 1000 años, me parece que no es así, pero sí creo que va a haber un arrebatamiento, porque el arrebatamiento es absolutamente claro, pero no considero que los 1000 años son, como lo dice la primera parte de la visión aquí, es una forma alegórica. O Pero sea, sí, o sí, es que, Alfonsito, porque cuando estuve estudiando esto, encontré otra forma de ver el concepto de amillennial, postmillennial y premillennial como una palabra que encontré que me pareció que me llamaba más la atención. Diga, este es un mileniarismo mitigado. Y debo estar entonces dentro de esa visión, ¿cierto? Dentro de una visión de mileniarismo mitigado. Los escucho. bueno, Apocalipsis 22 nos habla específicamente, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, ¿cierto? O sea, esos 1000 años van a venir sí o sí. Y dice en el capítulo, y en el verso 3, y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También, entonces, tanto en el capítulo 20, los versículos 2 y 3, habla en torno a que esto va a ser una realidad. Para mí, no sé qué dice el pastor Fernando, para mí, yo voy por la parte preliminar. No sé qué dice el pastor Fernando. Mi preocupación radica en la misma participación que tuvo el doctor Jorge Nayid hace 8 días, que dijo, bueno, pero entonces esto no nos va a tocar. Digo, yo creo que sí nos está tocando ya, o sea, que el tema es de ya. O sea que por eso me ubiqué más en la interpretación de forma
que el reino de Cristo en forma alegórica rechaza el reino de los 1000 años, porque entonces nos quedamos esperando una gran cantidad de tiempo. 1000 años es muchísimo y esto a No, veces pero es que Alfonsito, tú estás, acuérdate que tú Cristo no va a estás reinar. arrebatado. Tú estás arriba, tú estás en el cielo, tú estás en el cielo, ya eres un ángel y estás arriba. Los que van a tener que pasar estos son aquellos que no son salvos. Es que eso es lo que tenemos que entender. Acuérdate que tenemos que entender esas dos posiciones. Cuando a ti te hablan precisamente de esa parte que estás hablando del arrebatamiento y la pretribulación, tú tienes que entender que en el arrebatamiento tú ya estás en otro estado espiritual totalmente diferente. Por eso él habla en el verso 2, te lo repito, y el Señor va a dar como una última oportunidad porque quiere que todo el mundo sea salvo. Él va a dar esa última oportunidad y va después a soltar este personaje y dice, bueno, ahora sí, escoja, pero de aquí para adelante ya no hay ninguna otra posibilidad. Es la última oportunidad que yo le estoy dando a aquellos que no han sido salvos. Pastor Fernando. Pastor Fernando, lo escucho. Me llamó la atención de Alfonsito, pero yo le quiero contestar algo. ¿Usted ha visto en estos 1000 años que el diablo esté atado? No está atado, no. Está atado, yo le digo que estamos a milenarismo. Yo no lo veo atado, lo veo desatado completamente. Ahora, es exactamente, dice que Cristo reinará literalmente sobre la tierra 1000 años, estaba leyendo lo premilenial, la iglesia permanece en la tribulación por 3 años y medio y luego es arrebatada. Pero esta parte es premilenial, pero nosotros pensamos que va antes de la gran tribulación. Aquí nos metieron 3 años y medio en la tribulación. Yo pienso que nosotros vamos a estar en los tiempos de fin, pero cuando empiece la tribulación, en la iglesia va, y el diablo definitivamente va a estar atado 1000 años. Espérate, y no tu sonido, Pastor Fernando, repite lo último porque el sonido se te fue. No se entendió. la iglesia, estoy leyendo ahí, la iglesia va a ser raptada antes de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede pasar por 2 juicios. Ya el juicio lo tuvo Jesús por la iglesia. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. ¿Por qué vamos a volver a pasar otro juicio? ¿O fue que el juicio de Cristo no fue completo? Un sacrificio perfecto una vez y para siempre, dice Hebreos. Una sola vez llevó el pecado de nosotros. O sea, los que van a pasar por la gran tribulación son los que no han aceptado el juicio. Ya. Y cuando el Señor venga, inaugurará el milenio, y en ese milenio, como dice la palabra de Dios, dice, y ya lo va a hacer acá 2000 años. No se le está entendiendo. Es que tienes el sonido deficiente, Pastor Fernando. ¿Se me dañó? Ya, ahora sí, ahí, acércate, así, ahí como hablaste lo último. No te me muevas mucho. Ahí. Me emociona Los mucho. 1000 años, hay personas que piensan que los 1000 años no va a ser en la tierra, sino en el cielo. Y yo pienso que si el diablo va a estar atado, la iglesia va a gobernar con Cristo en la tierra. Dice muy claro. Después vamos a estar en la Nueva Jerusalén, Dios en la tierra, porque el diablo va a Uy, estar espérate, Pastor Fernando, espérate que esta parte me interesa. Cristo en la tierra por 1000 años. Robert, ¿no? Sí, Explícalo. Es que el capítulo 20 aclara muchísimas cosas que están preguntando. Si nos queremos adelantar o esperamos que el capítulo 20 le está respondiendo todas esas preguntas que ustedes tienen en el capítulo 20 prácticamente, dice el verso 5, y creo que vamos a tener para poder recitar el verso 5, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Es lo que les estaba comentando antes. Si ustedes leen el capítulo 20 lo van a entender perfectamente. O sea, son 2 eventos que tenemos que tener en cuenta, pero cuando hablamos del milenio, siempre lo he entendido que es la última oportunidad que va a dar el Señor sobre la tierra, y él va a estar sobre la tierra, va a haber va a estar él ahí. Sí, ¿sí? Está en el capítulo 20, ya lo miré. Sí. Está totalmente explicado. Sí, claro. ¿Sí? Ahora, yo no, ya Alvarito, bueno, Alvarito, ahora yo después quiero completar porque creo que dime. Todas las aclaraciones, la pregunta que me hicieron fue muy concreta. Ese ejemplo de Lázaro, cuando le pedía que estaba en el infierno, que le pedía a la familia esa parte de que hablaran
hablaran con la familia para que él no cayera ahí. Entonces la pregunta me la hizo la persona muy clara. Entonces los que vamos para el infierno vamos a estar igual, no vamos a tener memoria ni vamos a darnos cuenta que nos estamos quemando ni nada. Entonces, claro, yo me quedé sabiamente, déjame estudiar eso. Entonces, porque si los que vamos al cielo perdemos la memoria y estamos glorificados, los que van para el infierno sí van a vivir conscientemente que por no entregarse al Señor van a vivir toda esa agonía y van a tener memoria y conciencia de no hacerlo. Es muy Porque seguramente, seguramente sí va a ser así porque va a ser un sitio de tormento, un sitio de tormento donde van a estar de día y de noche, van a estar atormentados por siempre. ¿Sabe? Fue una pregunta sabia que uno tiene que contestarla sabiamente. Entonces, yo dije, déjame estudiar y preguntar a gente más sabia. Alvarito, dos palabras. Unos van a ser glorificados y otros condenados. Pastor Fernando, lástima, tu sonido está... Lástima. Está súper mal. Sí, sí. Mal. el Sí, sonido no, él está diciendo, unos van a ser glorificados y otros van a ser condenados. Así de sencillo. Ya. Eso es lo que está diciendo el pastor Fernando. Ya, nosotros nomás, y usted que no se entrega, va a vivir todo con conciencia, el dolor. Es lo mismo de siempre. Siempre hemos dicho, las personas se van a condenar, básicamente muchas veces ni por su estilo de vida ni por muchas cosas, se van a condenar por no reconocer el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario cuando nos entregó por ti, por Álvaro, por Carlos Arturo, por John Jaime, por Héctor, por Johan, por cada uno de nosotros ya reconocimos, pero aquellos que no quieran reconocer ese sacrificio, todos recuerden algo, en el momento que ustedes reconocieron al Señor Jesucristo en sus vidas fue igual, No. o sus vidas cambiaron. Aquellos que no han reconocido al Señor Jesucristo tratan de cambiar su hacer, pero nunca su ser es transformado, porque el único que vivifica el espíritu es el nacer de nuevo. Y es en ese ser interior, no en el ser espiritual. Entonces nosotros tenemos alma, cuerpo y espíritu santo. Alma, cuerpo y espíritu. El espíritu es el que es vivificado, el que nunca va a morir. Este cuerpo va a pasar, ¿cierto? El alma solo se... Pero el espíritu es el que está unido al Señor. Pero Pastor Gio, eso tiene que ver con la pregunta que hizo Omar antes, me pareció interesante, porque él dice que si nosotros vamos a ser espirituales, seres espirituales cuando seamos raptados, o sea, nosotros no vamos a ver ya nada más del mundo como tal. En cambio, los que quedan, el hombre que queda sí va a tener sangre, fuego, agua. Claro, es que los que siguen en la tierra siguen igual. Todo. Correcto. Siguen exactamente igual. Sí. Es del juicio. Sí, cómo no. Ok. ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien o mal? Ahora sí está muy bien, ahora sí está bien el sonido. Pero no se me va, pastor, porque se me emociona y se va la voz. ¿Qué es lo que más, qué es lo que somos nosotros? ¿Espíritu, cuerpo o alma? ¿Qué somos? Las tres cosas. Pero cuando aceptamos a Cristo, el espíritu en nosotros renace. Es vivificado. El cuerpo se queda y el alma, pues el espíritu la gobierna. Somos seres espirituales, vivificados por el Espíritu Santo. Ahora, están preguntando que qué pasa con los que quedan, ¿cierto? Yo les voy a leer algo que tenía yo aquí también, que en algún momento necesitábamos. Por lo tanto, aunque el anticristo los mata a algunos para que reconozcan a su Cristo, ellos van a tener que entregar sus vidas. Yo lo he explicado 2 o 3 veces. Ahora estamos por gracia, pero cuando ellos queden en la gran tribulación, para que ellos sean salvos, van a tener que sacrificar sus vidas por voluntad propia para no dejarse marcar ni en la mano ni en la frente. Y aquí dice, por lo tanto, aunque el anticristo los mata, ellos han alcanzado la victoria sobre la bestia. Ellos no son perdedores. La iglesia primitiva consistentemente describía el día del martirio como un día de victoria. Claro, ellos entregan su vida, pero al entregar su vida no se le están entregando a Satanás porque ellos no han sido marcados. Ellos son vivificados también en el momento porque resistieron esto en el periodo de la tribulación. Así es. Para el infierno ya no hay ninguna opción, ya totalmente cerrado ya. Omar, pregunta. Pues yo respecto, pues me imagino yo, la palabra de Dios dice que los que no recibieron a Jesucristo dice que allá será el llanto y crujir de dientes. Porque entonces, ¿por qué está yendo eso el Señor? Porque entonces Dios también perdonaría a los que pecaron. Ve a los que no lo recibieron. Les quitó todo y no van a sufrir.
pero yo entiendo que la palabra de Dios me dice que ahí va, ellos van a ir al fuego eterno y van a tener, nunca ese fuego va a ser, nunca los va a consumir. O sea que bíblicamente esa gente el que no recibió a Jesucristo va a sufrir eso que dice la palabra de Dios, que ahí será el llanto y crujir de dientes y van a padecer cosas horribles. Por eso tenemos que amar a Jesucristo por amor y por saber lo que viene sobre el juicio sobre la humanidad. Al no aceptar ese juicio, es eso que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz, morir por nuestros pecados. Entonces Dios diría, no, entonces vamos a que ellos también no vayan a sufrir al infierno. No, los que no están con Cristo, a la olla, papito, y a cocinarse allá. Pues digo yo, cierto, eso es mi pensamiento, la palabra de Dios. Allá se van a cocinar en la ollita, calienticos, y van a sufrir por la eternidad. Porque entonces sería un Dios, no sé, no quisieron arrepentirse en vida, y por mucho aleluya y todo lo que le digan, ellos no van a pasar el juicio. Lo mismo cuando murió el rico y murió el pobre, el hombre le clamaba que le diera que llamara a la familia para que se arrepintieran, porque estaban Ridículo. viendo No. lo que ellos estaban sintiendo. Yo quería aclarar algo, Omar, a John Heiber, que muchas de las cosas que usted está viendo hoy en día de la tecnología es parte de ese sistema que necesita él para poder gobernar y tener una autonomía sobre el mundo. Y yo les quería leer algo en torno a cosas que nosotros ignoramos y que tenemos todos los días en la casa. Y existen unos dispositivos que son los famosos KDS, y ya les voy a explicar qué es eso. Pero definitivamente él va a tener que tener un dominio de saber qué hace cada persona, qué hace dentro de su hogar, a qué se dedica, cómo lo hace. Y entonces uno diría, cuando yo pensaba en esto, ¿cómo va a hacer eso? Eso va a ser imposible que él pueda saber exactamente qué hace o qué no hace una persona dentro de su hogar. Resulta que sí se puede hacer. Dice, les voy a leer una partecita de lo que dice este libro, que se lo recomiendo. Dice: las compañías de análisis y comercialización de datos adquieren un acceso directo al celular por medio de una especie de puerta trasera en las aplicaciones, previo acuerdo monetario con los desarrolladores. Esta es la razón por qué la mayoría de las aplicaciones como Play Store en Android y Apple Store en iOS son gratuitas. Si no se entiende si no entendemos que hay equipos de ingenieros que desarrollan una aplicación solo para disfrutar el éxito de millones de descargas, el modelo comercial sería insostenible si no se hubiera interesado en acceder a cada celular para obtener datos. La puerta trasera son códigos provistos ya directamente en las compañías marketing data y estos códigos son agregados por los mismos desarrolladores de la aplicación. En términos técnicos se llaman kits de desarrollo de software, KDS. Una vez que se descarga e instala la aplicación en un celular, quien creó el código KDS tiene acceso directo a una cantidad enorme de información, dependiendo de qué aplicación se trate. A veces puede entrar mientras la aplicación está abierta, y mientras que en otros casos basta con que el celular esté encendido. Y la mayoría de las aplicaciones pueden tener decenas de KDS en periodo tracker, una aplicación muy popular entre las mujeres para seguir el ciclo ovulatorio. Estos KDS no solamente entran en el celular por medio de aplicaciones, sino que también entran en sus Smart TV, en la manera de manejar un vehículo, aunque usted seguramente no lo sabía consistentemente, que te están espiando y que venden toda la información posible para que acepte términos de uso sin leer alrededor de 72 términos de uso de cada aplicación. O sea, los KDS están metidos en todas las aplicaciones, por ejemplo, en el control del aire acondicionado, en Alexa, en los televisores, en los celulares. Todo lo que usted trate de hacer tiene la tecnología KDS, que es una tecnología que es como una puerta trasera que le está a usted diciendo absolutamente todo. Ahora usted, porque entiende que está hablando de bicicletas y a los 10 minutos le empiezan a llegar varios modelos de bicicletas a su celular, o que usted está hablando de determinadas cosas y automáticamente le empiezan a aparecer. No es casualidad, ¿cierto? Y es una tecnología que y ni les cuento todo lo que se está desarrollando con la inteligencia artificial, que últimamente la IA podía solucionar hasta ahora el 13% de los problemas que usted le da, y acaban de fusionar la inteligencia artificial
con una que es mayor, que ya tiene raciocinio, o sea, que le espera, raciocinia, analiza cualquier cantidad y le soluciona hasta el 85 al 90% de los problemas que usted le plantee. No, O sea, esto tiene un control cada vez mayor por todos lados. ¿Por qué? Porque lo necesita literalmente el anticristo para saber exactamente cuáles son sus hábitos, qué hace, para dónde corre. Yo leí un libro hace muchísimos años, cuando estaba en la universidad, que se llamaba El Shock del Futuro, de Alvin Toffler. Y todo lo que este hombre, Alvin Toffler, yo lo leí, y todo esto que él decía, este man, qué visión, ¿no? Estoy viendo ante mis ojos todo lo que este hombre vio hace 30 o 40 años, ahora lo estamos viendo que está haciendo. O sea, todo lo que son los algoritmos, todo esto, yo les recomiendo que lean este libro. Este libro es impresionante. Dice, apaga el celular y enciende tu cerebro. Habla de para qué están diseñadas cada aplicación. El Instagram, por ejemplo, está diseñado 100% para cautivar a las niñas de los 14 a los 20 y pico de años. Todo lo que es videojuegos está diseñado para trabajar en los jovencitos, para tener un efecto a nivel de corteza prefrontal, que ya no piensen, que ya no creen, sino que simplemente repitan cosas. Hay ingenieros por compañías como Google, Facebook, todos diseñados en cómo captar mucho la gente en torno a todo este tipo de cosas. Entonces, ella va a cumplir un papel definitivo en todo lo que es el control de las personas. No solamente ese famoso chip en la mano de frente, sino todos están. Usted lo está viendo. ¿Cuándo había visto usted en vivo y en directo una guerra? En vivo y en directo. Directo, conectado a todo lo que está pasando en este momento. Los misiles pasan de un lado a otro. Eso era intenso. Se frizó Gio. Se frizó Gio. Cuando el Señor regresa a la tierra, ¿cómo va a ser eso? Todo ojo lo va a ver. Pues hermano, una transmisión en línea, todo el mundo va a ver ese acontecimiento sobre la tierra. la ciencia se aumentará. ¿Ok? Quería como comentarle. Interesante. Voy con John Wilson, el tiempo se nos agota. Juan Barberi prepara. Voy antes con el doctor Héctor Lemus después de John Wilson. Y Juan prepara la oración de despedida. Sí, simplemente quería decir, agregar a lo que decía el pastor Gio, peguémosle una miradita a las intervenciones de hoy en la Asamblea de la ONU y lo que sucedió con el Pacto 3030. Ojo con eso, nada más. La Sí, agenda sí, sí. 3030. Eso está, sí, ahí está completamente clarísimo. Toda esa agenda que está ahí, mejor Ok. dicho. John Wilson. Tienes el micrófono cerrado, John Wilson. Activa el micrófono. Bien, yo tengo es un gran interrogante que nos debemos, creo que hacer todos, y es, bien, en este momento se han planteado o existen hoy día 7 continentes. Yo tenía entendido que eran 5, pero hoy en día, después de un estudio que hice, y se puede clarificar, puede uno averiguar tranquilamente, en este momento hay 7 continentes. Está bien que el príncipe de este mundo te esté tratando de ejercer el control sobre la mente humana, pero el que tiene el control sobre ellos y sobre todos nosotros es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y Dios puede detener muchas cosas de las que pretenda hacer el adversario a través de sus muñecos. Pero el adversario no puede detener ya lo que Dios estableció en esta noche, lo que estamos estudiando, que es un juicio, ¿sí? ¿El juicio es para quién? Si nosotros nos ponemos a mirar, estamos estudiando los 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios, y en este momento, según lo que yo estudié, ya no son 5, sino 7 continentes, alcanzando la perfección total de parte de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y cada continente tiene unas características diferentes. Cada uno tiene unas características diferentes, y ya después podremos estudiar que también cada copa va dirigido a una población específica. Eso es lo que quería como clarificar para que quedemos en esa expectativa. Sí, en esta nueva división continental se separó América del Sí, norte con América del del norte, sur, y sí, entonces se incluyó se incluyó a la Antártida. Antártida. Ajá. Pues ahí son los 7 continentes.
Sí, Ok, eso está bien. desde ahí tenemos que nosotros también abrir nuestra mente a ese proceder del hombre que lo hace sin saber que todo lo está organizando nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, se nos acabó el tiempo, Creo que en infortunadamente este para tiempo, las... Alfonsito, nosotros debemos pedirle al Señor que seamos como la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar tenía una característica y era que eran entendidos en los tiempos. Y cuando leemos esto, eran personas que vivieron tiempos muy complejos, pero el Señor les dio el discernimiento para poder discernir los tiempos que se estaban viviendo. Así que creo que una oración en estos días nosotros debemos estar hablando para que podamos ser como esa tribu del pueblo de Isaacar, que podamos discernir estos tiempos, porque creo que cada uno tiene algo que aportar y Dios va a estar mostrando muchas cosas en estos tiempos. Así que seamos diligentes en buscar y en discernir y que Dios nos dé la sabiduría para todo esto que está por venir. Muy bien, me despido con una frase para que Juan entre con la oración. Nosotros no esperamos fechas, horas o días, esperamos a Jesucristo. Amén. Así es. Dale, Juan. Lo de Isaacar está en Génesis 30, 17, 18. ¿Ok? Bueno, yo quería comentar algo pequeño. Yo sé que ahorita pues los tiempos están bastante complejos, ¿no? O sea, hay muchas situaciones y circunstancias difíciles. Todo esto que me está comentando el pastor Gio es algo aterrador, ¿no? O sea, algo que causa mucho susto, digámoslo así. Saber de que te están espiando, que tú dejas tu teléfono ahí y ya la información está por otro lado. Es algo de susto, es algo que en la antigüedad eso no se veía. Entonces tenemos que estar, como dice la Biblia, atentos como serpientes, pero mansos como palomas, ¿no? Pero algo Exacto. que yo quiero enfocarme y yo sé que lo que está haciendo mi tío Fercho es algo supremamente importante para abrirnos como el conocimiento y todo lo demás, pero algo que yo quiero aclarar y aportar está en Primera de Juan 2 del 23 al 25. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que yo digo y siempre he dicho con respecto al Apocalipsis? Es enfocarnos en Cristo. O sea, solamente Él es lo que nos debe interesar y nos debe preocupar, es acercarnos más a Cristo y vivir lo que dice Juan 3:30, que Él crezca en nosotros y nosotros menguemos todos los días. Entonces, bueno, vamos a orar, jóvenes. Entonces, inclinen su rostro, por favor. Señor, Padre, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, te exaltamos en esta noche, Jesucristo. Gracias por este momento tan especial que tú nos permitiste vivir, Señor. Aprender a conocer los tiempos, Señor Jesús, a distinguir los momentos en que estamos viviendo, Señor Jesucristo. Gracias por la oportunidad que tú le das a mi tío Fercho, al pastor Gio, a Alfonsito, esos hombres tan sabios, Dios, que tú los llenaste con tanta sabiduría para que nos permitan y nos transmitan toda esta información hacia nosotros, Dios. Te damos gracias, Dios. Guarda nuestra familia, guarda nuestras generaciones, Señor Jesús. Guarda nuestros pensamientos, nuestras obras, Dios. Y que cada uno de los que estamos aquí, Señor, sea un pilar, sea una luz en todo el entorno que lo rodea, Señor, para que cada uno de nosotros te muestre a ti, Señor. Que nuestro trabajo sea mostrar a Cristo, que nuestro trabajo sea mostrarte a ti, Señor, como lo que tú eres, el medio por el cual somos salvos, Dios. Que no importa la hora, no importa el tiempo, no importa el momento, Señor, en que tú vengas o la circunstancia, la tribulación, el premilenialismo, el milenio, que esto no nos llene tanto, Señor, sino que nos llene más que todo es buscarte a ti, Señor, que encontremos la paz en ti, Señor, que encontremos el gozo y lo necesario para vivir tranquilamente en ti, Señor Jesucristo. Así que, Padre, bendigo estos jóvenes de valor, Señor, bendigo estas generaciones, Dios, te pedimos que tú seas dándonos sabiduría y que nunca se aparte tu Espíritu Santo de nosotros, ni tu palabra de nosotros, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor Jesús. Gracias por cada uno de ellos. En tu santo nombre hemos orado. Amén y amén.
Amén. Amén. Antes de Muchas irnos, Alfonsito, el versículo exacto es según Primera de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Quiere decir que los hijos de Isaacar eran conocidos como entendidos en los tiempos, entendían los asuntos sociales, el temperamento de la nación y las tendencias y los eventos del día. Ellos demostraron que estaban y tenían una unción del Señor para la sabiduría de los tiempos. Así que aquí tenemos muchos hijos de Isaacar también, empezando por el pastor Fer. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Recordar que en el Apocalipsis y en toda la vida Jesucristo es el protagonista. Entonces, es. capítulo 16 debe en 8 días y las preguntas que se nos quedaron pendientes seguramente en 8 días o las vamos a ir desarrollando poco a poco en cada una de las presentaciones. Gracias a todos. Muy bien.